Hoy te voy a hablar sobre el arma más horripilante del mundo, o lo que también fue llamado el Proyecto Pluto. Fue un estudio de la viabilidad de aplicar el calor de los reactores nucleares a los motores Ramjet, con la intención de crear un nuevo tipo de misil supersónico de baja altitud. Se inició el 1 de enero de 1957 cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, junto con la Comisión de Energía Atómica, encargaron del proyecto al Laboratorio de Radiación de Lawrence. Afortunadamente este misil nunca logró despegar, pero aquí te contamos la historia, así que quédate en el video. Imagínense un reactor nuclear en el aire, unos 500 megavatios, algo menos que un reactor nuclear típico de una central de energía eléctrica, pero sin protección, sin blindajes y con un objetivo predefinido: estrellarse. El proyecto Pluto fue una de las armas más locas que se hayan ensayado nunca en la historia de la existencia. Para ponernos en entorno, hagamos esto. Estamos en 1955. Un armisticio ha detenido la guerra de Corea, pero no hay un acuerdo de paz y la Guerra Fría parece cada vez más caliente. Soviéticos y norteamericanos realizan ensayos con bombarderos que utilizan reactores nucleares como propulsores. Su objetivo es conseguir una fuerza de disuasión que vuele día y noche a salvo de ataques sorpresa. En ese entorno casi paranoico surgió una idea que volvería obsoleto incluso a los actuales misiles de crucero. Se denominó SLAM, por Supersonic Low Altitude Missile, o misil supersónico de baja altitud. Como sus sucesores actuales, volaría a baja cota pero a 4 veces la velocidad del sonido, y llevaría una o varias armas nucleares, aunque su propio motor, también nuclear, sería igual de peligroso. El objetivo del proyecto era diseñar un motor para el misil SLAM, utilizando un pequeño reactor nuclear de fisión. El reto era difícil, pero en ese momento ya existían proyectos de motores nucleares para aviones y para cohetes. Un propulsor para misiles parecía un problema más sencillo y fácil de resolver. Para empezar, no estaba tripulado, por lo que se podía prescindir de los pesados blindajes que eran imprescindibles en un bombardero. La fiabilidad era menos importante, ya que solo debía funcionar una vez. Y nada de preocuparse por los residuos del reactor o la contaminación radiactiva. Después de todo, se estrellaría en territorio enemigo y en el centro de una explosión nuclear. Los diseños de bombarderos nucleares fueron criticados porque el escape liberaba elementos radiactivos, pero incluso esto era un problema menor siempre que el misil estuviese volando sobre el territorio enemigo. En ese caso, contaminar el suelo a lo largo de miles de kilómetros se consideraba un factor positivo. Como detalle añadido, la onda de presión del misil rompería cristales y estructuras ligeras. De ese modo se garantizaría la entrada de los elementos radiactivos dentro de las casas. Entonces, ¿era o no un arma infernal? El diseño elegido para el motor era similar a un estatorreactor. Se trataba de un motor muy sencillo y casi sin piezas móviles. El aire entra directamente y es comprimido por su propia velocidad. Luego se le inyecta combustible que lo calienta aún más, y su salida a gran velocidad proporciona el empuje. En la versión nuclear, 60 kilogramos de uranio eran suficientes para calentarlo sin utilizar otro combustible. Aunque el diseño era relativamente simple, realizar un ensayo era bastante más problemático. La zona elegida fue el área 25 de las instalaciones de ensayos nucleares de Nevada. Es la misma área donde se ensayó el cohete nuclear NERVA, y se esperaba situar el almacén de residuos nucleares de Yucca Mountain. Además del aislamiento, se necesitaba un área con suficiente espacio para instalar todos los dispositivos auxiliares. Para empezar, unos 40 kilómetros de tubería conteniendo aire a presión, ya que el motor requería cerca de 1 tonelada de aire por segundo, durante ensayos que llegaron a durar hasta 5 minutos. Por otro lado, era necesario revisar el motor tras los ensayos. Eso implicaba inspeccionar un reactor nuclear totalmente desnudo, después de ser activado y tal vez dañado. Para esta tarea se construyó una vía férrea de 4 kilómetros que trasladaba el motor desde la zona de ensayo a la zona de inspección. Se trataba de una instalación dotada de mandos a control remoto para permitir la manipulación del motor y sus componentes a distancia. Los técnicos se alojaban en un búnker blindado con agua y comida para 2 semanas, una medida preventiva por si algo salía mal durante las pruebas. Como podrán imaginar, el coste fue inmenso, pero tuvieron éxito. Tras 4 años de esfuerzo por parte de unas 500 personas, el motor funcionaba. Quedaba dar el siguiente paso: ¿cómo ensayamos el misil? Este problema era bastante complejo, no solo por la complejidad de un diseño supersónico
o la necesidad de materiales de alta resistencia al calor. Las mismas cualidades que convertían al misil nuclear en un arma tan deseable hacían muy complicado comprobar su funcionamiento. No era fácil encontrar una zona que permitiese el sobrevuelo, y era necesario determinar cuál sería el destino del misil y su propulsor al terminar las pruebas. Se trazaron planes para lanzar el misil mediante un cohete y poner al reactor en funcionamiento sobre el Pacífico. Después volaría sobre áreas poco navegadas hasta estrellarse contra el océano en una zona profunda cerca de la isla Wake. Sin embargo, la contaminación resultante resultaba excesiva, incluso para los permisivos criterios de 1961. El proyecto se detuvo mientras se analizaba su alto costo y las posibles alternativas. La alternativa eran los misiles balísticos como el Thor o el Júpiter, y sus sucesores de mayor tamaño y alcance. Comparando con ellos, el misil SLAM era lento, fácil de detectar y de derribar, e incluso más caro si se tenía en cuenta todos los costes de mantenimiento y protección del personal, aunque terrorífico sobre el papel. Simplemente no era el arma más efectiva, así que el diseño fue abandonado. Y vista su característica, nos alegramos mucho de eso. Y en resumen, para que no olvides, el programa Pluto empezó en 1957 y el misil se llamaría SLAM. Gracias al calor de la reacción atómica se podría propulsar este misil con un estratorreactor a velocidades de 3000 km/h, lo que lo hacía difícil de interceptar a estas velocidades. Solamente el ruido producido sería letal y alcanzaba 162 decibelios. Adicionalmente, no tendría blindaje para el reactor nuclear. Eso tendría consecuencias de contaminar con una alta radiación gamma y de neutrones todo el camino que el misil hubiese sobrevolado. Este podía cargar 16 bombas de hidrógeno, cada una con una potencia de destrucción de 1 megatón. Eso es equivalente a 16 millones de toneladas de TNT. Cuando el arma hubiera descargado las bombas de hidrógeno, estaba programado para sobrevolar la Unión Soviética durante varias semanas y contaminar grandes partes del país. Gracias a su reactor con 60 kilogramos de uranio, tendría autonomía de varias semanas. Finalmente, este reactor tenía que soportar 1600 grados centígrados y producía una potencia de 513 megavatios y una fuerza de 156 kilonewtons. Aunque el proyecto Pluto consiguió fabricar un motor nuclear funcional con éxito, el programa fue cancelado. El Ministerio del Exterior de los Estados Unidos consideró que esta arma era demasiado provocadora y por eso este proyecto terminó en 1964. Y ya con esto, mis amigos, me despido y diciéndoles que nos vemos en una próxima edición.